Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando Frankenstein, una novela gótica de ciencia ficción de Mary Shelley. Mary Shelley nació en London en el año 1797 y falleció en el año 1851. Estuvo casada con Percy Bysshe Shelley, un famoso poeta también del Reino Unido. Esta novela es conocida como el primer trabajo de ciencia ficción, fue concebida, según se cuenta la historia, durante un concurso entre varios escritores que se encontraban en una mansión en una noche de tormenta que inspiró a Mary Shelley a escribir esta novela de horror. Los temas son el romanticismo, la naturaleza, la ambición, los secretos, la pérdida de la inocencia, la familia, la sociedad, el aislamiento, la venganza, entre otras cosas más. Los personajes son Víctor Frankenstein, que es el creador de este monstruo. Víctor tenía un hermano pequeño que se llamaba William. Tenía un amigo que se llamaba Henry Clerval. En la casa también había una niña adoptiva que se llamaba Elizabeth, que era más o menos contemporánea con Víctor y se llevaban muy bien. El padre de Víctor se llamaba Alfonso. Así que la familia Frankenstein era una familia pudiente y él se desarrolló dentro de esta familia que le podía costear sus estudios y tener una vida pues con todo lo que necesitaba, es decir, que no pasaba trabajo. Walton es el capitán de un barco quien escribe estas cartas, o como a ver que son cartas lo que hay en esta historia, y Walton cuenta en estas cartas todo esto que pasa, que se lo cuenta Víctor Frankenstein. Entonces Walton es el capitán del barco, le escribe estas cartas a Margaret Selby, que es su hermana, y entonces vamos a ver que esta historia en realidad está narrada por Víctor Frankenstein, que es el protagonista, es el que narra, es un narrador interno quien le cuenta en primera persona. Aquí vamos a ver entonces, para entender mejor, Walton es el narrador cuando cuenta en sus cartas que su hermana Margaret recibe, siendo Margaret entonces la narrataria cuando recibe y lee estas cartas. Cuando Víctor narra a Walton, Walton se convierte en el narratario. Cuando el monstruo cuenta su historia, se la está contando a Víctor. Entonces, para que vean bien todos estos procesos de la narrativa. Víctor Frankenstein, pues como ya les dije, tuvo una buena infancia y entonces con este amigo, Henry Clerval, era compañero de estudios. Ambos eran muy ambiciosos y Henry le interesaban pues la historia humana, mientras que a Víctor le interesaba las ciencias naturales. Entonces, muere la madre de Víctor y entonces Víctor se va a estudiar a una universidad alemana, a Ingolstadt, y entonces allí, en esa universidad, es inspirado por un maestro de química quien lo apoya en esta ambición que tiene, estas ideas que tiene él de descubrir el misterio de la creación. En otras palabras, su ambición lo llevaba a querer glorificarse, buscaba su gloria, él era como orgulloso, quería recibir gloria, fama, y comenzó a jugar a ser Dios. Así que él siempre buscó su gloria, nunca buscó el bienestar en ese tiempo, no buscó el bienestar de la sociedad. Así que comenzó pues a llevarse cadáveres y con partes de cadáveres construyó este monstruo. Y entonces esta criatura, como ya ves, es ciencia ficción, pero en esta novela él logra darle vida a esta criatura. Era una apariencia horrible, imagínense, no es como un bebé que nace inocente y que le tienen que enseñar todo, desde comer hasta caminar y todo. Pero ya es creado grande, caminaba, quizás era torpe, pero en su mente era inocente, no sabía nada. Víctor en su desespero corre a ver a su amigo, pero su amigo está preparando el viaje para ir a ese viaje de conocimiento y entonces no hay mucha atención, él regresa y cuando regresa ve que el monstruo no está y se alivia, siente un alivio. Entonces él decide pues irse con su amigo Claire a ese viaje, se van de viaje y ese viaje le hace cambiar su mente un poco. Okay, y entonces pasado un tiempo él recibe una carta de su papá Alfonso
donde dice que William, su hermano, ha fallecido, o lo han asesinado, mejor dicho. Y entonces regresa a Geneva y cuando visita el lugar donde asesinaron al hermano, ve la silueta del monstruo y se da cuenta que fue el monstruo quien lo mató. También se entera que Justin, que era una señora que trabajaba en la casa de él, la estaban acusando de la muerte del muchacho porque le encontraron en su ropa una foto que era el muchacho quien la llevaba, una foto de la madre, que era quien la llevaba. Entonces Justin no pudo justificar cómo esa foto fue a parar ahí, que eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces la ejecutaron. Víctor nunca dijo lo del monstruo, él siempre se guardó ese secreto. Así que Víctor ya llevaba 2 muertes entonces sobre su conciencia, la de su hermano más pequeño y la de Justin, la señora que trabajaba en la casa. Así que se dio cuenta del precio que estaba pagando por su arrogancia. Y aquí comenzó entonces la pérdida de su inocencia y también a comenzar a bajar un poquito el ego ese que tenía. Así que se dio cuenta también que el monstruo se estaba vengando de él, porque ya le había matado al hermano y quién sabe cuántas cosas ya quería hacer ese monstruo. Así que el monstruo ahora estaba sufriendo como de aislamiento, ¿no? Y Víctor también por su cargo de conciencia. Así que Víctor entonces en este cargo de conciencia, en este tormento, se fue a la montaña y a relajarse un poco. Y ahí se encontró con el monstruo. Y hubiera querido destruirlo, pero no sabía cómo lo iba a hacer, pero tuvieron una conversación. El monstruo le habló y le dijo que quería hablar con él. Que él lo creó bueno, pero que se volvió malo, se volvió violento porque él lo abandonó. Y entonces le pidió a Víctor que lo escuchara. Víctor lo siguió hasta la cueva donde él estaba y ahí se sentaron a hablar. El monstruo comienza a contar desde sus primeros pasos, cómo pasó hambre, frío, cómo aprendió a hacer las cosas que ya sabía, que se dio cuenta un día que se vio en el agua que aterrorizaba a los humanos porque, imagínate, él lo había hecho demasiado feo. Y entonces le cuenta que se acercó a una casa donde vivía un señor ciego, otro hombre que se llamaba Félix y una señora que se llamaba Ágata, y que vino una niña que se llamaba Sofía, a quien Félix la instruyó, le enseñó a leer, le enseñó geografía, historia y todas las cosas que se enseñan a los muchachos. Y que el monstruo, como andaba rondando por allí, por aquella casa, escuchaba todas esas enseñanzas y aprendió, y le dice a Víctor que hubiera deseado no haber alcanzado ese conocimiento, no haber conocido así como era la humanidad. Y entonces que todo eso lo hizo perder la inocencia, no solamente lo que él le hizo, sino también todo el conocimiento adquirido. Entonces le cuenta que un día fue a ver al ciego y habló con el ciego y tenían una conversación muy amena, y que cuando llegó la familia que andaba por ahí caminando, lo atacaron, le gritaron y él se tuvo que huir. Que un día trató de regresar para explicarle al ciego, para aclarar las cosas, pero que ya no estaban ahí. Ellos habían ido por un problema de Sophie, el padre en Italia, y cosas que tenían que ver con otro tema que incluyó Mary Shelley ahí, cosas religiosas y eso. Entonces el monstruo le cuenta también que había encontrado 3 libros junto a un árbol y que uno de ellos era El paraíso perdido de John Milton. Esto es un poema épico que trata del jardín del Edén. So, el monstruo le cuenta que a veces se siente como Adán, que a veces se siente como el diablo porque su creador lo ha abandonado, que no siente el amor del creador. En fin, maldijo a Víctor por haberlo creado tan feo y por todas las cosas que le estaban pasando. Entonces cuenta que decidió regresar a Geneva para consumir su venganza, pero que en el camino salvó a una niña, es decir, todavía quedaba bondad en él a pesar de su venganza, y salvó a una niña que se estaba ahogando y el padre le disparó y que lo hirió y que estuvo varios días para poder sanar, y eso le dio más ira contra la humanidad porque haciendo el bien le habían pagado mal. Y entonces siguió su camino y se encontró a un niño que con cara de inocente, que él se pensaba que no le iba a repudiar, pero el niño le dijo que un Frankenstein lo iba a destruir. Y entonces él, al escuchar ese nombre, no soportó y estranguló al niño. Le está contando, era Víctor, todo, cómo fue que mató a su hermanito. Entonces después dice que se fue a un lugar a descansar y que allí se encontró a Justin, la mujer que acusaron de la muerte del niño, que le encontraron la foto en el bolsillo, y fue que él, el monstruo, le había quitado la foto al niño y se la había puesto a Justin, la mujer, cuando la vio ahí acostada.
fue en el momento que él reflexionó y dijo que él lo que necesitaba era una mujer. Entonces le pidió a Víctor que le hiciera una mujer. Víctor primero le dijo que no, pero al final le dijo que sí, porque el monstruo le prometió que cuando le hiciera la mujer iba a huir a Sudamérica, lejos de los hombres, y que no iba a molestar más. Entonces coincide también con que el padre le pide a Víctor que se case con Elizabeth. Y entonces Víctor le dice, bueno, sí, pero primero tengo que ir a hacer un viaje y en menos de un año regreso. Entonces se fue con Clerval y fueron a Scotland, y allí Víctor deja a Clerval con unos amigos y se va a una isla a hacer a la mujer. Estando construyendo la mujer, reflexiona y se da cuenta que si él construye a la mujer y se crea una raza endiablada que pueda destruir la humanidad, entonces en esa reflexión ya vamos a ver a un Víctor maduro que ya no está pensando en su gloria, sino está pensando en el bienestar de la humanidad. Entonces se arrepiente, recoge todas las partes y la tira al mar. Y entonces huye en la barca. El monstruo en su agonía se refuerza su venganza y le dice que lo encuentra en la boda. Víctor lo sorprende una tormenta en el mar cuando se abandona la isla y es arrastrado a donde él estaba antes. Y allí cuando llega lo acusan de haber matado a Clerval. Es decir, que el monstruo mató a Clerval antes que él llegara allí. Entonces él le dio convulsiones, se sintió muy mal, perdió los sentidos, pero fue acusado y lo tenían preso. Claro, después el padre fue y lo sacó de allí y no encontraron pruebas contra él de haber matado a Clerval. Él entonces le dice a Elizabeth que la noche de boda quiere contarle el secreto. También le dice al papá que él mató a William, a Justin, a Clerval, pero el padre no le cree que él está delirando producto de la pérdida de su amigo. Así que finalmente se casa con Elizabeth, se van de luna de miel a Italia, y estando ya en Italia, él le dice a Elizabeth que se vaya para el cuarto. Él pensando que el monstruo ya pudiera estar por llegar. Y entonces cuando Elizabeth se va, pues se oye un grito y ya el monstruo mata a Elizabeth. Cuando el padre de Víctor, Alfonso, se entera de que mataron a Elizabeth, pues entonces le da una depresión muy grande y muere. Víctor le quiere contar al magistrado lo del monstruo, ya él quiere confesar su secreto, pero el magistrado no le cree. Entonces el monstruo huye para el Ártico, donde está todo helado, todo congelado, y Víctor va detrás de él. Y ahí es donde Walton lo rescata, y ahí volvemos entonces de nuevo al presente, que es Víctor muriendo, contándole toda la historia a Walton y suplicándole que si ve al monstruo que lo mate. En la carta Walton dice que cree en la historia de Wilton y le dice a la hermana, describe a Víctor, cómo Víctor se describe a sí mismo, diciendo que era víctima de sus elevadas ambiciones. Y Walton dice que simpatiza con Víctor, hubiera deseado haberlo conocido antes, y le ofreció su amistad. Claro, él también era ambicioso, ¿no? Así que aquí vamos a ver dos hombres atrapados en el aislamiento de la sociedad. Walton por su búsqueda de conocimiento y Víctor por venganza, porque a este punto ya era igual que el monstruo, buscaba venganza. En otra carta, Walton dice que regresa a petición de la tripulación, pero en contra de su voluntad. Es decir, que sus ambiciones no se pueden cumplir porque su tripulación está revelada y quiere regresar a tierra porque ven el peligro. En la última carta, Walton dice que su gloria ha sido destruida y que Víctor murió. Interrumpe la carta porque escucha ruidos estruendosos, y entonces en esa interrupción es que él ve al monstruo en la cabina y lo ve inclinado en el cuerpo de Víctor, llorando como un desgraciado. Entonces el monstruo le dice que se va a quitar la vida y se lanzó al hielo y se desapareció. Claro, su creador había muerto, pues ya él no tenía ninguna razón de vivir. Así que la lección aquí es, pues, haz el bien y siempre busca el bienestar de los demás y nunca la gloria propia. Así hay que ser humilde, hay que ser mejor cada día y nunca hacer nada que pueda ir en contra de alguien, sino que todo sea siempre a beneficio de todos. Así que aquí terminamos y hasta pronto.